Traumatismo de vaso. El traumatismo abdominal cerrado es la primera causa de rotura esplénica. Se produce por accidentes automovilísticos, caídas de alturas, caídas de bicicleta. Se debe sospechar siempre frente a traumatismos del lado izquierdo, ya sea el tórax, la porción inferior o el abdomen superior. Se encuentra asociado muy frecuentemente a fracturas costales bajas. La mortalidad en los pacientes con lesiones de vaso es entre el 3 y el 6% y su morbilidad es del 20 al 30%. Los signos y síntomas más frecuentes de encontrar es el traumatismo abdominal contuso, una distensión y dolor a la palpación del abdomen, principalmente en hipocondrio izquierdo, una masa en hipocondrio izquierdo, dolor abdominal generalizado o en el cuadrante superior izquierdo que puede irradiarse hacia hombro izquierdo por irritación del nervio esfrénico o diafragmático. También podemos ver signos de irritación peritoneal o shock hipovolémico, los cuales sugieren hemoperitoneo o hipotensión, también relacionado con la pérdida sanguínea. La estratificación y graduación de la Asociación Americana de Cirugía y Traumatología es la que está aquí presentada. Se hizo una revisión en 1994 y se estableció los grados de lesión se estableció una clasificación según el grado de lesión. Hay que tener en cuenta que aumenta el grado cuando son lesiones múltiples. Cuando tenemos lesiones múltiples siempre lo ubicamos en un grado 3 o por encima, por más de que las lesiones sean compatibles con grados menores. Por radiografía podemos encontrar signos que nos pueden hacer pensar o sospechar un trauma esplénico. Sin embargo, estos hallazgos son poco confiables y son inespecíficos. Si nos encontramos con una triada como vendría a ser la elevación del hemidiafragma izquierdo, el derrame pleural más una telectasia o colapso del lóbulo inferior izquierdo, esto no es muy frecuente y más que nada si está asociado también a lesiones hepáticas. Hay hallazgos que son más sutiles como las fracturas costales inferiores izquierdas, las cuales tienen una asociación del 44%. También podemos ver un desplazamiento de la burbuja gástrica, un desplazamiento inferior de la flexura esplénica y un hematoma retroperitoneal, que se va a ver como un enmascaramiento de las sombras de los riñones y del psoas izquierdo. También podemos ver una sombra esplénica inferior mal delimitada y el desplazamiento medial del colon descendente. En esta radiografía vemos fracturas costales, las cuales están marcadas con las flechas, las cuales nos pueden sugerir o hacer pensar en un posible trauma esplénico. En la tomografía computada sin contraste podemos llegar a encontrar un hemoperitoneo, los cuales va a estar representado por una unidad de Hanfield entre 25 y 30, o coágulos, los cuales van a tener una unidad de Hanfield mayor a 45. En la técnica de la tomografía con contraste es la técnica de elección, ya que es rápida, tiene una gran disponibilidad, es segura y no es muy invasiva. Requiere que el paciente esté estable. Bueno, este es un sistema de graduación similar al de la Asociación Americana, pero este está basado en los hallazgos que encontramos por la tomografía computada. Va a dividir a las lesiones del vaso en cuatro grados. El grado 1 vamos a encontrar un hematoma subcapsular menor a 1 centímetro de grosor, una laceración menor a 1 centímetro o un hematoma parenquimatoso también menor a 1 centímetro. En la lesión 2 vamos a tener los mismos hallazgos pero de 1 a 3 centímetros de diámetro, grosor o profundidad. En el grado 3 ya vamos a tener rotura de la cápsula externa, un hematoma capsular mayor a 3 centímetros de grosor, una laceración mayor a 3 centímetros o un hematoma parenquimatoso mayor de 3 centímetros de diámetro. El grado 4 se divide en dos, en el A y el B. El A va a ser un sangrado esplénico activo intraparenquimatoso o subcapsular, una lesión vascular esplénica como un pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa o bien el estallido esplénico. Y el B es un sangrado intraperitoneal activo. La TC nos permite identificar laceraciones, fracturas, hematomas intraparenquimatosos, roturas, hematomas subcapsulares y hemorragias arteriales activas. La laceración. La laceración es una zona lineal irregular producida por un hematoma.
Eh, la que se extiende al niño se asocia con un gran riesgo de sangrado y es considerada de alto grado. La fractura es una laceración que se extiende a través de dos superficies capsulares. En esta imagen vemos en el vaso una laceración que no llega a extenderse a las dos superficies capsulares. La rotura es una laceración profunda que se extiende desde la cápsula externa hacia el ilio esplénico o múltiples fracturas, cuando el desgarro comunica superficies viscerales opuestas. En esta imagen vemos una rotura, en realidad si prestamos atención son como varias fracturas, el vaso está como partido en tres pedazos y va desde una punta hacia la otra. Aquí también vemos numerosas áreas de fractura, son tomografías con contraste en los cuales la parte que capta el contraste correspondería a la zona del vaso sano. El hematoma intraparenquimatoso lo podemos estudiar tanto en la tomografía con contraste como en la sin contraste. En la tomografía sin contraste se va a ver como una imagen ovoidea levemente hiperdensa que va a corresponder al coágulo. A veces puede estar rodeada por sangre que no está coagulada, la cual va a ser hipodensa. En la tomografía con contraste vamos a ver una zona intraparenquimatosa que no capta el contraste, va a ser una zona nodular mal definida. En esta imagen podemos apreciar que en la TC superior es una tomografía sin contraste, en la cual el vaso impresiona en no estar lesionado. Sin embargo, cuando vamos abajo vemos un área en el vaso la cual no capta el contraste, la cual estaría correspondiendo a un hematoma intraparenquimatoso. De aquí la importancia de, cuando se estudia una lesión de un vaso, hacer la inyección de contraste. En este caso vemos en el vaso, en una tomografía con contraste, una zona de menor captación que corresponde a un hematoma intraparenquimatoso con un coágulo más hiperdenso en su interior. El hematoma subcapsular es una colección de sangre que comprime o aplana el borde lateral del parénquima. Es hipodenso con respecto al parénquima realzado y si hay sangre coagulada pueden verse áreas de atenuación dentro del hematoma. Acá vemos un hematoma, vemos la zona del vaso, la cual está realzada por el contraste, y en la zona lateral vamos a ver que hay una banda que es más hipodensa, la cual correspondería al hematoma. Nuevamente vemos lo mismo, vemos una zona del vaso que realza y adyacente a la misma encontramos el hematoma subcapsular. Otro hematoma subcapsular, la cual está adyacente al vaso, el cual está realzado con contraste, mientras que el hematoma subcapsular no tiene contraste. El infarto esplénico. En el infarto esplénico vamos a verlo en la tomografía contraste como una lesión hipodensa en forma de cuña en la base de la cápsula esplénica, como se ve en la imagen de abajo. Vemos una imagen como de V, la cual está, que se encuentra en el vaso. Es más hipodensa que el resto del parénquima. La hemorragia arterial activa la vamos a ver como un foco de alta atenuación, la cual va a estar alrededor del vaso o dentro del vaso, y va a tener unas unidades de Hansen similares a los de la aorta, en una fase arterial temprana, lo cual nos estaría evidenciando la extravasación del contraste endovenoso. Se va a identificar, o sea, estas lesiones van a ser siempre de grado 3 o más. El hemoperitoneo postraumático va a estar presente en casi todos los pacientes con lesiones esplénicas visibles. La sangre no coagulada va a tener una densidad de 35 a 45 unidades de Hanfield. Esta sangre se va a distribuir siguiendo una línea de decantación por el espacio perisplénico, por la gotera parietocólica izquierda, hasta llegar a la pelvis. A veces puede verse un coágulo centinela que va a tener una mayor densidad, la cual nos estaría indicando el origen del sangrado. La hemorragia activa puede detectarse como un área hiperatenuante de contraste extravasado en el seno de un hemoperitoneo periesplénico. En esta tomografía con contraste endovenoso se identifica a nivel pélvico líquido libre correspondiente a sangre diluida con contraste endovenoso, lo cual nos estaría indicando un hemoperitoneo.
En este caso vemos otra tomografía con contraste en donde vemos un hematoma en la zona esplénica y vemos un área más hiperdensa, la cual estaría correspondiendo a un área de sangrado activo. La ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad limitada, más que nada a las lesiones parenquimatosas esplénicas. Es muy útil en la detección de líquido libre y poder correlacionarlo con un hemoperitoneo. Y es muy eficiente en pacientes inestables ya por su rapidez. Las lesiones esplénicas pueden muchas veces tener la misma densidad que el parénquima adyacente, por ende muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidas. Los signos que nos hacen sospechar de una lesión esplénica es una hipoecogenicidad focal, ramificada o estrellada, una colección líquida subcapsular o periesplénica. Las lesiones desvascularizantes los vamos a ver con defectos de flujos segmentarios o lobares siempre que utilicemos el Doppler color. Y las complicaciones podemos llegar a ver fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas o trombosis venosas. El hematoma subcapsular tiene una ecogenicidad variante y en un 25% de los casos no se asocia ni a citis ni a hemoperitoneo. Acá en esta imagen vemos un trauma de vaso, el cual se evidencia por las lesiones que son hipoecoicas. En esta ecografía se observa una zona subcapsular heterogénea compatible con un hematoma subcapsular asociado también a hemoperitoneo. El pronóstico de las lesiones esplénicas es muy bueno, generalmente mientras se haga un diagnóstico e intervención oportuna. El sistema de gradación es bueno para las descripciones en pediatría, pero no son buenos como para predecir una evolución. Muchas veces hay lesiones pequeñas que pueden causar hemorragias esplénicas diferidas, las cuales pueden llegar a ser catastróficas. Las complicaciones con las que nos podemos llegar a encontrar son los pseudoquistes. Los pseudoquistes son generalmente benignos, siempre y cuando no aumenten de tamaño, no produzcan efecto de masa, sean asintomáticos o si se llega a añadir alguna sobreinfección. El pseudoaneurisma es raro, pero es muy peligroso. En la tomografía con contraste se va a parecer mucho al hematoma intraparenquimatoso con sangrado activo. La rotura diferida no es despreciable en niños, generalmente se produce 48 horas después del trauma y aparece como una hemorragia. Los abscesos son raros de ver. Lo que se maneja actualmente es el tratamiento conservador. Esto disminuye el riesgo perioperatorio, las necesidades de transfusión, la duración de la hospitalización y el riesgo de infección post-esplenectomía. Generalmente, aunque se encuentre travaxación activa por tomografía computada, se intenta llevar a cabo un tratamiento conservador. Muchas veces el grado de lesión esplénica en la tomografía inicial es un predictor del tiempo requerido para la resolución de la patología.